Pero bueno, me encanta eso, ¿verdad? Yo sé que a veces en estas actividades no es lo mismo que cuando nos estamos viendo cara a cara, pero si por favor más bien quieren hacer comentarios, trasladar experiencias de las que se tienen, porque realmente todos tenemos que ver con este asunto, van a ser bienvenidas. El hecho es que todos más bien construyamos posibles soluciones. Y como todos somos justamente, como estaba diciendo, parte de este sistema alimentario, de alguna forma nos relacionamos, ¿verdad?, con los alimentos, sea porque algunos son productores, otros se encargan de la transformación y esa transformación puede ser desde la gran industria alimentaria hasta el pequeño emprendimiento artesanal, los que pueden distribuir alimentos en algún momento porque tienen una verdulería, un abastecedor, trabajan en la feria del agricultor, tienen un supermercado y finalmente también nosotros como consumidores somos parte de ese sistema. Ahora bien, eh, muchos de los esfuerzos hoy día de quienes trabajan en política pública, en educación, en ingeniería, los gobiernos locales, todos los que tienen que ver, ¿verdad? Como con tratar de orientar que estos sistemas alimentarios mejoren, hemos empezado a hablar de meterle dos palabritas más, que son, ojalá lograr que sean sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos. Y cuando hablamos de sistemas alimentarios sostenibles, lo que queremos ver es que sean sistemas donde los alimentos se puedan mover, ¿verdad? Desde la finca hasta la mesa, de una forma tal que no afecte negativamente el medio ambiente, que generen los ingresos incluso necesarios para que los agricultores y quienes trabajan con los alimentos tengan un ingreso digno, e igualmente que como consumidores podamos tener acceso a ellos. Y para tener acceso a ellos, entonces también tenemos que utilizar esta palabra de inclusividad, porque puede ser que no todos comamos del mismo tipo de alimentos por un tema cultural, por un tema de salud o por un tema económico, ¿verdad? Que no todos tengan acceso a ellos. Así que para que estos alimentos realmente y este sistema sea sostenible e inclusivo, es necesario que ampliemos un poquito la perspectiva y veamos cómo hacemos que los alimentos estén disponibles y accesibles para todos en todo momento. ¿Cómo se logra esto? Bueno, una de las formas y que está contemplada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la meta, ¿verdad?, que todos los países miembros de Naciones Unidas buscamos de aquí al 2030, nos plantean un objetivo en particular que se llama el Objetivo de Producción y Consumo Responsables, es el número 12. Entonces, incluso con esa imagencita, ese símbolo que tiene, ¿verdad?, como de infinito, lo que nos habla es de cómo logramos que desde el origen y hasta el final de la vida útil de estos alimentos, logremos hacer que estos se manejen de forma responsable, de forma sostenible e incluso ojalá cerrando ciclos, no dejando como más residuos de la cuenta, sino más bien hasta aprovechando a veces parte de esos residuos para que se vuelvan a incorporar en nuestro sistema de producción. Claro que para llegar a eso hay que tratar de solucionar, ¿verdad? O afrontar muchos de los retos que hay en el sistema alimentario. Y aquí presento algunos, ¿verdad? El sector de los alimentos en general es un alto consumidor de energía. Se dice que hasta el 30% del consumo total de energía del mundo se da por parte de las actividades del sector alimentario. Y otra vez, aquí puede ser que nos imaginemos la industria que tiene, ¿verdad?, puesto todo su sistema energético, eléctrico para producir alimentos, pero nosotros desde la casa somos parte de ese 30% del consumo de energía. ¿Por qué? Porque tenemos el refrigerador encendido, ponemos el microondas, la cocina, etcétera. Y la forma en la que tratemos de manejar eficientemente todo ese proceso en el que preparamos alimentos y los conservamos estaría sumando más bien a ojalá revertir este reto del alto consumo energético que tenemos. Por supuesto, también es un sector que tiene una importante emisión de gases de efecto invernadero y que afectan el cambio climático, que a su vez hace que la producción de alimentos se vuelva muy sensible, ¿verdad?, a todos estos cambios de lluvia, de temperatura, etcétera. Por otro lado, nuestros sistemas enfrentan esta problemática de obesidad versus hambre, ¿verdad? Son como dos temas que chocan, pero la realidad es que nuestra sociedad está como migrando, ¿verdad? O a estar en una población que sufre obesidad y que por lo tanto tiene una serie de problemas de salud asociados a esta, o que por el contrario encontremos parte de la población que vive con hambre o con algún grado de malnutrición y los efectos que esto tiene. Como tercer punto, nuestros sistemas enfrentan retos grandísimos en el manejo de los recursos naturales y residuos, porque a la hora de producir alimentos se necesitan muchos recursos, ¿verdad? Suelo, agua,
se podría generar contaminación si no se maneja adecuadamente y también generamos muchos residuos, ya sea a nivel de las fincas, de las industrias o también en nuestros hogares. Y parte de esos residuos nos llevan a un cuarto reto muy importante que tienen los sistemas alimentarios y que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y empezamos entonces y nos vamos a quedar aquí hablando de este tema porque diferentes estudios nos empiezan a mostrar las cantidades de alimentos que terminan siendo descartadas antes de realmente nutrirnos y alimentarnos, y esto genera toda una gran problemática en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía, ¿verdad? La economía familiar incluso, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que destinamos a comprar comida y que no está cumpliendo su función, y también con los otros actores de todo el sistema alimentario. Aquí presento esta imagen y tal vez podría ser, ¿verdad?, un poco desagradable si lo queremos decir, pero vieran que esta es una foto que de hecho tomé en parte de los procesos de investigación y de las visitas que nosotros hacemos a distintas localidades. Y por más que nos parezca fea la imagen, pues resulta que esto es lo que se vive en muchos de los centros de acopio de residuos a nivel de municipalidades o de comunidades en general. O incluso a veces, ¿verdad? Al final de una actividad de mercado, de una feria del agricultor, por ejemplo, se pueden ver imágenes como estas. Y si la empezamos a detallar, empieza uno a preguntarse un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese alimento? Si logran ver en la imagen, no sé si estará muy pequeñita, pero al frente de la imagen, abajo, de hecho hay una mandarina que se ve prácticamente perfecta. Dice uno, ¿cómo terminó en este centro de acopio de residuos? En todo caso, esto es de una municipalidad que está tratando de hacer un esfuerzo por compostear estos residuos, pero lo que uno diría es, no tendríamos ni siquiera casi que pensar en cómo tratarlos si de primera entrada hubiéramos prevenido que esa mandarina o esos chayotes que vemos ahí o unos rollos de culantro que se ven allá arriba hubiesen terminado en este centro de disposición. Así que en realidad este es el escenario que vemos en Costa Rica y en prácticamente todo el mundo, donde lastimosamente muchos alimentos se pierden. Hay distintas publicaciones ya y estudios de organismos de Naciones Unidas como la FAO, que es la Organización de Alimentación y la Agricultura, que nos dicen que cerca de una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo terminan siendo descartados antes de que lleguemos a consumirlos. Pero irónicamente, hay más de 870 millones de personas con hambre. Esto lo que nos plantea es esa disyuntiva o esa contradicción que tiene nuestro sistema alimentario, porque a veces vemos otros datos que dicen que es que debiéramos producir más alimentos, pero muchas veces las tierras agrícolas también pues ya llegan a su límite. Entonces esto nos pone a preguntarnos, ¿verdad? ¿Será que ocupamos producir más alimentos o será que ocupamos ser más eficientes y más correctos en la forma en la que esos alimentos pasan desde la finca hasta la mesa? Incluso algunas estimaciones nos dicen que, por ejemplo, para la región nuestra de Latinoamérica y el Caribe, si tomáramos la cantidad de alimento que hoy día se está desperdiciando al final de la agrocadena, o sea, por ejemplo, a nivel de ya minorista y en nuestros hogares, realmente si evitáramos que eso se desperdiciara, podríamos estar alimentando a 36 millones de personas de nuestra región y podrían suplir perfectamente sus necesidades calóricas con esto. Así que imaginémonos más bien qué cantidad de cosas importantísimas podríamos estar haciendo si lográramos evitar el desperdicio de alimentos. Ahora, suena muy, ¿verdad? Muy idealista tratar de evitar el desperdicio del todo, y digo que es idealista porque el tema no es tan sencillo, por supuesto. Y por eso hay muchas personas que se dedican a estudiar y a trabajar sobre este tema, porque el desperdicio se puede dar en cualquiera de las fases de la cadena de suministro de alimentos que van desde la finca, o sea, a nivel de las fincas de productores agropecuarios, desde donde nace ese alimento, y pasa por toda una serie de eslabones o de operaciones, ¿verdad? Hay quienes hacen intermediación, a veces pasa por un mercado mayorista como el que hay, ¿verdad? En nuestro país, el Senada. De ahí se distribuye a otros centros y algunos podrán darle un procesamiento o una transformación. Puede llegar también a un mercado minorista, como son las ferias del agricultor, los supermercados, las tiendas, y después pasan hasta el consumidor final.
donde puede ser que nosotros consumamos el producto porque lo preparamos en casa o porque lo adquirimos en un servicio de alimentación, en un restaurante. Entonces, en cualquiera de estos puntos podemos encontrar descarte de alimento por diferentes razones. Y cuando decimos que se da pérdida de alimento es porque sobre todo ese descarte se da en las primeras fases de esa cadena de suministro. Y muchas veces las causas tienen que ver con la tecnología, con la variedad de cultivo que se sembró, si era adecuado o no para la región donde estamos climáticamente. Puede tener que ver, como veíamos en el video, los que estaban desde el principio y logramos verlo, porque, qué sé yo, no hay herramientas adecuadas para cosechar los productos o no se llevan en frío como debieran ser. O, por ejemplo, algo como lo que sucedió el año pasado, ¿verdad? Con las restricciones de movilidad puede ser que haya un cierre de carreteras y que el producto no pudo ser trasladado hasta donde tenía que llegar. Por otro lado, decimos que hay desperdicio de alimentos cuando más bien se descarta esa comida que potencialmente era apto para consumir, pero por razones un poco más de nuestro patrón de consumo o por una mala decisión o porque no estábamos informados realmente sobre cómo manejar el alimento. Entonces notamos aquí que la forma de tratar de evitarlo va a ser diferente de acuerdo al actor o a la parte de la cadena de suministro donde se da el desperdicio. Pensando un poquito en los efectos que se pueden generar, de hecho, si nosotros tomáramos todo el desperdicio de alimentos que sucede en el mundo y pensáramos que es un país, sería el tercer país más alto en emisiones de CO2 equivalente o de gases efecto invernadero, sobre todo por la forma en la que los alimentos quedan a veces en los rellenos sanitarios, descomponiéndose y generando un montón de metano. Por otro lado, si pensamos en un recurso como el agua, por ejemplo, hay estudios que nos dicen como que cuantifican toda la cantidad de agua que se requirió para obtener un producto. Y aquí nos ponen un ejemplo de un tomate, ¿verdad? Si un tomate podría pesar 200, 250 gramos y lo botamos, realmente no solo estamos botando esos 200 gramos del tomate, estamos botando el equivalente a 13 litros de agua que se necesitaron para que la planta creciera, que diera el tomate, que ese tomate se volviera grande, ¿verdad? Que lo pudiéramos consumir, que lo laváramos en la casa, etcétera. Así que para los que a veces andamos con una botella de agua, que es como de 1 litro casi siempre, imagínense que botamos ese tomate junto a 13 botellas de agua. Y finalmente, también tiene efectos, por supuesto, desde el punto de vista económico. Y aquí lo podemos ver, ya sea en los agricultores que invirtieron toda la cantidad de fertilizantes y demás para que un producto se les quede, como dice uno popularmente, se les pegó la cosecha y se termina perdiendo. O también si lo pensamos a nivel de nuestro hogar, podríamos tratar de hacer números ahí muy rápidos y que cada uno de nosotros piense ahorita, bueno, ¿cuánto de mi ingreso familiar destino a la compra de comida que estoy terminando de botar en el basurero? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde empezamos como a cobrar también un poco de conciencia sobre los diferentes efectos que puede tener esto del desperdicio de alimentos. Dado que el problema, ya si lo empezamos a ver así, es tan serio, alrededor del mundo han empezado a surgir diferentes iniciativas para trabajar sobre la problemática. Una de ellas es la iniciativa global Safe Food, de la cual Costa Rica es parte, y de aquí es donde empezaron un montón de alianzas para trabajar en desperdicio de alimentos. Está el objetivo número 12, que les comentaba hace un rato, donde encontramos una meta específicamente que nos propone ojalá llegar a disminuir a la mitad el desperdicio de alimentos. Y también encontramos toda una serie de trabajos en investigación, en legislación, en conocimiento, para que empecemos a tener algunas orientaciones, guías, rutas que nos digan cómo disminuir el desperdicio. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, ya estamos empezando a encontrar países, como en el caso nuestro, Costa Rica, que lo vemos ahí marcado en azulito, junto a otros países en azul, que ya tenemos una red o un comité que empieza a trabajar en esto, con el fin de que vayamos comprendiendo mejor la problemática y buscándole soluciones. Específicamente en el caso de Costa Rica, tenemos la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es un tipo de plataforma voluntaria donde los diferentes actores que participamos ahí tratamos de buscar estrategias para prevenir el desperdicio de alimentos.
y lo hacemos desde distintas áreas. De hecho, con aliados como el día de hoy, ¿verdad? Con la empresa de servicios públicos de Heredia, donde podemos trabajar un poco más en la comunicación y sensibilización, como quien dice, ponerle nombre y apellidos a este problema para que todos caigamos en razón de que existe y de que podemos solucionarlo. Pero también trabajamos en investigación, en conocimiento, en educación, en generar ojalá innovaciones y también en aliarnos con diferentes actores porque claramente el problema no se soluciona con la acción de un solo sector, sino que debemos estar todos trabajando en conjunto. Por eso es que nuestra red, de hecho, tiene cerca de 30 miembros que vienen del sector público, de la academia, las universidades, del sector privado, productivo y también de ciudadanía organizada y organismos internacionales. Y ahora les voy a comentar un ejemplo ahí de ciudadanía organizada donde nos podemos dar cuenta que muchas veces es como la creatividad y la voluntad de querer hacer cosas para poder empezar a buscar soluciones. Ahora bien, creo que bueno, esta es como la parte que les podría interesar más a ustedes ahorita que están siguiendo esta charla, porque vamos a hablar un poco de las acciones, nuestras acciones, las individuales que pueden ir sumando a prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y hago aquí un paréntesis, a veces uno puede encontrar un montón de documentales súper bien realizados, ¿verdad? Y que nos dan muchos datos e información muy valiosa, pero donde invito a no quedarnos con la idea de que a veces es un actor X el que es responsable del desperdicio de alimentos, sino que aquí hay responsabilidades compartidas de diferentes actores del sistema alimentario y uno de esos actores somos todos y todas los que estamos aquí en este momento. Así que las acciones individuales también suman muchísimo a este proceso. Normalmente lo que se ha hablado y las estrategias para abordar el desperdicio de alimentos nos hablan de un orden de acciones que preferiblemente debiéramos estar pensando para poder disminuir este problema. Entonces, lo primero que debiéramos siempre pensar es en prevenir el desperdicio de alimentos, o sea, hacer todo lo posible para que no se nos vaya a dar este problema. Y ahorita vamos a conversar algunos ejemplos, pero en general todo empieza por la planificación, ¿verdad? Y puede ser planificación de siembra desde un agricultor, planificación, por ejemplo, en un restaurante o en un comedor, institucional, ¿verdad? ¿Cuántas personas vienen por semana? Hacer nuestros cálculos, si es porque se tiene un emprendimiento, una soda, un pequeño restaurante, etcétera, ¿verdad? La planificación siempre, siempre va a ser clave. Y por supuesto, eso aplica también en la casa. Un ejemplo, en mi caso, es que yo a veces por mi trabajo, pues tengo que salir bastante de casa, hacer una gira y puedo no estar en la casa 2 o 3 días. Yo debo tratar de pensar un poco más en eso antes de hacer las compras el fin de semana de un montón de comida como si fuera a estar en la casa todos los días, porque esos días voy a estar fuera. Entonces, el ir tomando conciencia sobre esa planificación es la clave. Ahora bien, puede haber un momento en el que tenemos alimento que está a punto de desperdiciarse. Bueno, aquí la segunda acción que debemos tratar de hacer es aprovechar todos los alimentos. Y aquí es válido inventarse recetas nuevas, buscarlas en internet, tratar de innovar, tratar de aprender cómo conservar mejor los alimentos, aprovechar todas sus partes. A veces, por un tema cultural, estamos acostumbrados, pongo el ejemplo del brócoli típicamente, ¿verdad? Que uno solo corta la partecita de arriba, como del arbolito, dice uno, ¿verdad? De la inflorescencia, y nos queda todo el tallo. Bueno, resulta que de ese tallo se puede aprovechar todavía y hacerlo picado o hacerlo en una crema. Pero ¿verdad? Muchas veces descartamos porciones que creemos que no son comestibles y en realidad las podríamos aprovechar. Y por otro lado, podemos estar pensando también hasta en rescatar estos alimentos y más bien donarlos para quienes están en necesidad o tener la posibilidad, ya a veces pasa más en la zona rural, por ejemplo, de transformarlos para alimentación animal y reinsertarlos a la cadena. Notemos aquí que cada vez vamos con acciones que no vamos a poner en primer lugar y una de ellas es el compostaje, ahora al final podemos hablar de él. Es una muy buena opción para tratar los residuos, pero lo que quisiéramos es más bien cada vez tener menos residuos que tratar. Y finalmente podrán haber otras opciones de aprovechamiento energético. Antes de empezar a ver algunos de los consejos, no sé si hacemos una pequeña pausa por si hubiera algún comentario o consulta hasta este punto. Vamos a ver, de momento no hay ninguna manita levantada y no he leído ninguna consulta.
en el chat. Ok. Entonces, vamos a ver. Lo que hablan es del video, que les gustaría Ujú. saber dónde pueden buscarlo. Qué lindo video. Y por ahí están preguntando un tema de asistencia. Pero de momento no hay ninguna pregunta referente a la charla. Así que yo creo que podés seguir. Continuamos. Ok, listo. Y sí, al final trato de buscarles el enlace del video, pero sí, coincido no sé, como decía usted ahora, ¿verdad? La música lo pone a uno como en un mood ahí como más entusiasta de que finalmente, así como estos chiquillos se portaron un poco mal, ¿verdad? Y jugaban con la comida y se les desperdiciaba y demás, creo que a veces nosotros nos portamos un poco mal con la comida, pero al final ellos toman conciencia y empiezan a encontrar soluciones. Así que eso es lo que vamos a ver en adelante. Algunos consejos para empezar a trabajar en la disminución del desperdicio en casa. Aquí más bien lanzo una pregunta. ¿Sabemos cuánto estamos desperdiciando? Y me confieso, cuando yo empecé a trabajar en este tema, tal vez incluso ni siquiera pensaba que era un problema, pero conforme me fui concientizando, empecé a ver que realmente pues yo estaba botando bastante comida en mi casa, ¿verdad? No tenía como mucha conciencia al respecto y llegaba a veces de un fin de semana a otro y tenía que botar la mitad de las cosas que tenía en el refrigerador por no haber manipulado bien esos alimentos. Entonces, una alternativa para arrancar que podríamos hacer es tratar de monitorear un poco, como que dijéramos, ok, después de esta sesión de hoy, durante esta semana que viene voy a tratar de poner un poco más de atención para darme cuenta cuánto estoy botando de comida. Este puede ser un muy buen punto de partida para que después busquemos cómo aprovechar los alimentos o cómo revertir la situación. Entonces, mientras hacemos estas observaciones, una cosa a la que le podemos tratar de poner atención es de dónde está saliendo la mayor cantidad de alimentos que yo boto. Y nosotros, por los métodos con los que hemos venido trabajando, nos damos cuenta que podemos, como quien dice, dividir la cocina en tres áreas. Entonces, pensemos, ¿será que se me pierde mucha comida en el área de almacenamiento? ¿Qué es el área de almacenamiento? Es básicamente, ¿verdad? Todas las gavetas, las alacenas, el refrigerador. ¿Y por qué pueden estarse botando alimentos ahí? Porque no planeamos bien las compras, compramos de más de lo que necesitábamos o no nos acordábamos qué teníamos y volvimos a comprar de lo mismo o porque no estamos rotando bien el inventario. Ese es como un concepto a veces muy de industria, ¿verdad? Esa rotación de inventario, pero en realidad en la casa sucede lo mismo. A veces uno llega y guarda las cosas nuevas y va empujando las más viejitas hacia atrás y allá a la semana se recuerda uno que sí había comprado una lata de algún alimento o peor aún, verá un alimento fresco que está en el fondo del refrigerador ya casi que podrido, ¿verdad? Entonces, entre las soluciones aquí podemos pensar, por ejemplo, de esta noción que se usa en industria y en contabilidad, que es el PEPS, el primero en entrar, primero en salir, ¿verdad? Entonces eso nos hace que los alimentos roten más frecuentemente y que no se nos vayan a poner viejos. Otra área donde podemos poner atención es si será que estamos desperdiciando más en el área de preparación. O sea, cuando estamos picando, cortando, cocinando. Y ahí pueden haber muchas razones, ¿verdad? Desde que a veces estamos un poco atareados o no estamos poniendo atención y tenemos más derrames constantes de comida. O que, por ejemplo, a veces los equipos que utilizamos no son los mejores, ¿verdad? Y esto vale para un restaurante como vale para la casa, ¿verdad? De hecho, hay quienes dicen, quienes sí saben de esto, yo no soy una de esas, pero quienes sí saben de la parte gastronómica y de preparación de alimentos, dicen que a veces no hay nada más riesgoso que un cuchillo mal afilado, ¿verdad? Porque más bien si está bien afilado va a poder cortar bien, si no, ahí es donde se le puede volcar a uno. Entonces, aparte de tener accidentes, uno también puede ser que el corte que queríamos hacer a la carne o a las papas o al producto que estábamos preparando no sea el mejor y terminemos descartando una parte del alimento que sí era comestible. Y a veces la técnica tiene mucho que ver y yo siempre pongo también un ejemplo personal. Yo soy terrible pelando papas, ¿verdad? Si lo hago con un cuchillo, la mitad de la papa quedó en la cáscara y va para el basurero. Con un pelapapas, que es la cosa más simple, pues puedo manejarlo mejor, aumenta el rendimiento de mi producto y no estoy desperdiciando tanto. E incluso, me imagino que muchos están ya ahí preguntándose, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué pela las papas? Realmente uno puede lavar muy bien el producto y cocinarlo hasta con la cáscara.
Incluso me he dado cuenta, ¿verdad? Y en el tema de cocina costarricense, hay opciones como, me vine a enterar después de un tiempo, como la elaboración de un picadillo de cáscara de plátano, que es delicioso, hasta un tiempo después lo probé, y uno normalmente piensa que esto es un descarte. Entonces, hay muchas formas donde podríamos estar evitando residuos en preparación. Y finalmente, podríamos hacer la observación de si la mayor cantidad de residuos que generamos vienen de los propios platos ya una vez servido, porque eso nos puede hablar de las porciones que nos estamos sirviendo, que de hecho también tienen una relación directa con temas de salud, o por el tipo de preparación que estamos haciendo, ¿verdad? Puede ser que un día se nos pasó la sal, o nos quedó insípida la comida, o no está con una temperatura adecuada. Así que aquí, otra vez, ¿verdad? Son válidos todos los tips, desde buscar en internet, en Facebook, la cantidad de recetas que hay y de consejos prácticos sobre cómo también manipular adecuadamente el proceso de cocción y de servicio en el plato. Si tuviéramos chance y quisieran hacerlo así de sistemático, pues es válido, ¿verdad? Uno puede hasta pegar una hojita en el refrigerador y ponerle ahí lunes, martes, miércoles, jueves, los días de la semana y anotar un palito cada vez que botemos algo. No es que tenemos que hacer esto siempre, pero llevar un diario de esto durante un tiempo al menos nos puede dejar ver qué tan problemática es la situación en nuestro hogar o más bien qué tan bien estamos saliendo y qué buenas prácticas debemos mantener. Puede hacerse con una idea como estas o al menos por observación, y esto puede ser válido para cuando salimos de casa también, ver cuánta comida dejamos en el plato, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en que usualmente no dejo nada o dejo como la cuarta parte, la mitad, etcétera, y tratar de razonar ahí si será que, aunque me gusta mucho salir a comer a un lugar, me sirve mucho y tal vez debiera más bien empezar a pedir el plato compartido con alguien que me acompañe. Así que, repito, todas estas son ideas y estoy segura que en la audiencia tienen que haber muchísimas mejores ideas. Un tema que nos lleva siempre también al desperdicio de alimentos es a veces la selección de frutas y hortalizas que hacemos basados en estándares estéticos. Yo no sé quién nos dijo alguna vez en la vida que la zanahoria tenía que ser perfecta como la que veíamos en las caricaturas, o los limones o las naranjas. Resulta que en la naturaleza tenemos tamaños y formas de todos los tipos. Difícilmente un árbol de limones siempre nos va a dar limones del mismo tamaño y de la misma forma, porque así es la naturaleza y lo vemos en nosotros mismos, ¿verdad? Hay quienes somos más bajitos, otros más altos, etcétera. Entonces, en las frutas y en los vegetales sucede exactamente lo mismo. Así que el hecho de que nosotros tengamos preferencia por estos alimentos que parece que tienen que verse perfectos, hace que también de ahí para atrás en la cadena de suministro, los distintos actores también pongan estándares de calidad basados solo en la imagen, en la estética, que hace que, por ejemplo, al productor cuando le salen alimentos como de este tipo se les rechacen. Y lamentablemente no solo tiene la pérdida económica, sino también que ahí estamos perdiendo un montón de nutrientes, ¿verdad? De comida que ya se produjo. Así que hay diferentes campañas en el mundo hoy día. Estas imágenes son de un ejemplo de un supermercado francés, donde lo que hicieron fue primero en estos procesos de degustación de los supermercados, perdón, lo que hacían era ofrecerle a la gente un batido o una sopa, ¿verdad? Y la gente probaba y decía que era delicioso y después les enseñaban el tipo de zanahoria del que venía esa crema de zanahoria o el jugo que se estaban tomando de naranja. Y esto empezó a crear conciencia, tanto que al día de hoy estos supermercados reportan que el día en el que venden productos no tan estéticos, de hecho le llaman ahí casi, ¿verdad? Alimentos feos, ese día se venden un montón de productos. Entonces ya esto no se está rechazando al productor. Y nosotros lo podemos ver también en nuestros sistemas acá en Costa Rica, ¿verdad? No hay que irse tan largo. Pero a veces en la Feria del Agricultor, por ejemplo, uno encuentra tamaños un poquito más pequeños, que incluso dependiendo del tamaño de la familia, a veces resulta mejor un tomate un poquito más pequeñito porque yo sé que lo gasto todo de una vez y no se me queda ahí varios días. Pero la pregunta sobre todo es, cuando vemos estos alimentos, si ustedes se imaginarían que se pueden utilizar. Y la respuesta es sí, por supuesto, se pueden utilizar. ¿Qué importa que esa berenjena esté así cuando al final la vamos a hacer en trozos? O esta manzana si al final la vamos a hacer en jugos o en trocitos con un yogurt. No importa la forma, siempre y cuando estos alimentos que vemos aquí están perfectamente sanos, ¿verdad? El hecho de que tengan una deformación muchas veces no tiene absolutamente nada que ver
con hongos, con bacterias o nada de este tipo. Es una cosa meramente física. Ahora bien, hago aquí una voz de alerta, ¿verdad? Y conste que por evitar el desperdicio de alimentos no quiere decir que nos vamos a comer unos repollos como esos que vemos ahí con la X, ¿verdad? Quiero decir que para evitar el desperdicio de alimentos no debemos sacrificar o poner en riesgo en ningún momento la salud, ¿verdad? Si ya un producto, porque no lo manejamos bien, se descompuso, por supuesto que debemos descartarlo y volver entonces a repensar qué fue lo que pude haber hecho para evitar llegar a una situación de estas, ¿verdad? Se pudo haber conservado mejor, pude haber tratado de aprovechar ese día haciendo, ¿verdad? La ensalada un poquito diferente para que pudiéramos haber comido todo ese repollo y que no llegara así a nuestro refrigerador. Y si estuviéramos presencialmente aquí les hubiera preguntado, ¿verdad? Que cuántos han botado un repollo así del refrigerador de la casa y creo que a todos nos ha sucedido. Ahora bien, cuando vamos a hacer las compras es importante tener un proceso de planeamiento y lo he dicho varias veces. ¿Y a qué me refiero con este planeamiento? Puede ser algo tan simple como empezar a pensar en las cosas que quiero comerme esa semana o esa quincena, depende cómo ustedes hagan las compras. Pero a veces, ¿verdad? Uno empieza a pensar eso hasta que está en el supermercado. Entonces, una idea es, ¿verdad? Que nos sentemos un momentito antes, que planeemos cuántos días vamos a estar, si vamos a tener visitas o vamos a estar menos personas en la casa. Y pongo así dos ejemplos que he aprendido de colegas nutricionistas, de hecho, que también trabajan en la red. Un ejemplo puede ser, qué sé yo, que si compramos vainicas y se nos hacen muchos, bueno, el lunes podemos hacer picadillo de vainicas y por ahí del miércoles esas vainicas posiblemente, si están bien conservadas, están perfectamente bien, entonces las podemos hacer como barbudos. Y por ahí del viernes podemos hacerlas al vapor con otro par de verduritas. Entonces terminamos de aprovechar todas las vainicas en la semana y tampoco es que las comimos todos los días. O si se compran tortillas, bueno, muy bien, un día hace unas tortillitas al desayuno con queso y otro día las puede hacer como tacos en la cena. Entonces siempre tratar de pensar en el menú para que vayamos gastando, rotando rápidamente esos inventarios. Otra cosa importante es revisar qué existe en la alacena y en el refri antes de ir a hacer las compras y hacer una lista de compras. A veces parece un poco aburridillo, pero es una salvada económicamente, en volumen y en evitar el desperdicio de alimentos el hacer una lista de compras. Y hoy día es tan fácil como llevarlo hasta en el teléfono, ¿verdad? Y en el blogcito de notas que tienen todos los teléfonos. Otra cosa importante es incluir productos de temporada. Esto hace que tengamos una dieta más variada, ¿verdad? En diferentes momentos del año. Normalmente los productos de temporada llegaron a un punto de maduración, ¿verdad? Muy natural, entonces también tienen muy buen sabor y así aprovechamos para que también en esta cadena de alimentos, pues el producto que están teniendo en demasía los productores también se mueva. Y por último, recordemos comprar ordenadamente. A veces uno llega y lo primero que pone son las carnes, ¿verdad? En el carrito del supermercado. Lo ideal es que empecemos por los no perecederos y más bien cuando vamos ya terminando de hacer todo el recorrido es que se compran aquellas cosas que tienen que estar en refrigeración, las carnes, los lácteos, algunas verduras, por ejemplo, o algunas frutas. Y rápidamente llegamos a casa y las guardamos. Esto evita que se nos vayan a descomponer antes de tiempo, lo que generaría desperdicio de alimentos, pero también potencialmente hasta una enfermedad para nosotros. Tener la refrigeradora y las alacenas en orden, por supuesto, es todo un reto, incluso dependiendo de cuántas personas vivan en la casa, pero siempre es importante tratar de seguir las indicaciones que el refrigerador nos dice, ¿verdad? Sobre dónde van los lácteos, dónde van las frutas, los vegetales. Es importante utilizar esas zonas del refrigerador y revisar también la temperatura, ¿verdad? Que esté adecuada. Poner lo más antiguo adelante, incluso a veces rotular y revisar las fechas de caducidad y utilizar eso primero. En temas de conservación y preparación es vital en todo momento que estemos manipulando alimentos ser muy cuidadosos con la higiene, ¿verdad? El lavado de manos es crítico, el uso de los utensilios también, ¿verdad? A veces nos pasa que con una misma cuchara metemos en diferentes ollas y servimos, eso puede generar contaminación cruzada y hace que los alimentos se nos descompongan más rápidamente. En cuanto a estos consejos, para ir casi cerrando esta parte, disfrutemos y valoremos cada bocado. Recordemos que no todos son tan afortunados, así que es un privilegio tener 3 comidas al día.
Así que disfrutémoslas y valorémoslas también porque hay mucho trabajo detrás de quienes las prepararon, de quienes lo produjeron. Un ejemplo, incluso dándole ese valor a los alimentos que les decía ahora de un ejemplo de ciudadanía organizada, es esta organización que se llama Alimentalistas. Ellos son miembros de la red y lo que hacen es que con una red de voluntarios, y todos de los que estamos aquí podríamos perfectamente ser voluntarios, lo que hacen es que le mandan a uno un mensaje que hay un rescate de alimentos. ¿Cómo se prepara un rescate? Bueno, puede haber un supermercado, una feria del agricultor, un restaurante o incluso un evento especial, una familia que tenía una fiesta o algo así, y no llegan todos los invitados o queda alimento por algún motivo, se llama a esta organización y se rescata el alimento siguiendo toda una serie de normativa de inocuidad. Y posteriormente estos se llevan a organizaciones de bien social para que llegue a personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Si no pudimos hacer, ¿verdad? Un tema de estos como de donación y demás, porque tal vez el volumen es muy pequeñito, pues pensemos siempre en guardar bien lo que queda, teniendo cuidado también en ser consecuentes, ¿verdad? Y no utilizar un montón de empaques de un solo uso. Dos ejemplos básicos, uno puede ser utilizar bolsas reutilizables, de hecho ya hay algunas en el mercado que tienen, son bolsas de tela con un revestimiento de cera de abeja, lo que hace que se vuelvan impermeables y se pueden estar reutilizando, o consejos tan simples como el que siempre da una amiga mía, que es ponerle una capita de aceite muy finita, por ejemplo, al chile dulce o al pepino, a este tipo de productos antes de guardarlos en el refrigerador, porque así no se deshidratan y nos duran más tiempo. Finalmente se ocurrió el desperdicio. Bueno, pensemos en alguna opción como el compostaje y ahorita por dicha en el país hay muchas alternativas sobre cómo hacer incluso compostaje doméstico para evitar que todo este desperdicio llegue a los rellenos sanitarios. Voy casi cerrando la presentación solo con algunas imágenes de ejemplos de cosas que hacemos desde la red. En investigación tenemos trabajos con todos los actores. Aquí estamos en una finca de cebolla, en el Senada con productores de tomate, con productores de leche, tratando de investigar dónde se da la mayor cantidad de pérdida de alimentos y por qué se da para tratar de buscar soluciones. También trabajamos, estos son ejemplos en comedores de universidades junto con la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles, donde también tratamos de entender el comportamiento del consumidor para que ojalá cada vez se vaya descartando menos. Trabajamos, como decía, en comunicación y sensibilización, ya sea con notas de prensa, charlas, actividades como esta que, bueno, antes de la pandemia era posible celebrar, que se llaman disco sopas, donde rescatábamos alimentos en una localidad y con las personas que quisieran participar, siguiendo toda una serie de protocolos, preparábamos los alimentos y los compartíamos entre todos. Eso otra vez nos da como una conciencia y un respeto y una valorización realmente a lo importantes que son los alimentos para pensarlo dos veces antes de botarlos. También trabajamos con sector productivo, por ejemplo, para desarrollar productos agroindustriales de calidades que tal vez no son esas calidades estéticas, bonitas o muy pequeñitas o cuando hay sobreproducción. Y este es un ejemplo de una marca de un señor que hace un tiempo estuvo trabajando en el desarrollo de productos a base de tomate, donde tomaba tomates nada más que eran más pequeñitos y tal vez no se vendían tan bien en el mercado y él los transformaba en unas salsas riquísimas. Este es un ejemplo de estudiantes que han estado pensando y ya haciendo sus primeras pruebas, ya tienen sus prototipos, para tomar el pan que a veces se queda sin vender en las panaderías y se pone un poco añejo, pero sigue estando bueno, para producir cerveza a base de este pan. Y finalmente tenemos también pues algunas actividades ya un poco más de metodologías para medir el desperdicio, por ejemplo, en restaurantes, en sodas y tratar de ayudar a monitorear a dónde están los principales problemas y solucionarlos. Otro ejemplo han sido procesos de innovación, como un concurso que hubo hace un tiempo, y aquí solo les menciono uno que siempre llama mucho la atención. Este fue un equipo guatemalteco que lo que propone es tomar el desperdicio de alimentos que viene de restaurantes y hogares para alimentar una raza de cucarachas. Nos suena un poco extraño, pero resulta que estas cucarachas después se pueden convertir en harina de proteína para fabricar alimento para animales. Y así cerramos un ciclo, no llega ese residuo relleno sanitario y puede tener económicamente un mejor desempeño que comprar, ¿verdad? Concentrados en otras áreas.
Cierro repasando los consejos para ser un consumidor responsable. Recordemos lo que tenemos en casa, planifiquemos, compremos adecuadamente, elijamos productos de diferentes tipos, escuchemos al estómago realmente también si queremos comprar de más o no y pensemos en compartir. Tratemos de evaluar cómo estamos también en el desperdicio alimentario en casa. Tratemos de establecer estrategias o técnicas como la congelación o la preparación diferente y aprovechemos cada parte de los alimentos. Y finalmente, como una comunidad, también tratemos de pensar cómo evitar el desperdicio, ¿verdad? Ya sea compartiendo esta información con la gente que está en la casa, que está en el barrio, en la comunidad, o uniéndonos a iniciativas incluso como las que les hablaba ahora de voluntariado y demás, donde todos podemos estar contribuyendo a disminuir el desperdicio de alimentos. Cierro mi presentación por acá, queda igual mi correo electrónico y también les sugerimos que nos sigan en Facebook para que vean ahí normalmente el tipo de consejos, de webinars, de actividades que estamos compartiendo. La cocina costarricense tiene un montón de ideas de cómo aprovechar adecuadamente los alimentos, así que se vale desempolvar también los recetarios de la abuela, la mamá y de todos esos salen unas cosas interesantísimas. Por aquí veo una señora que dice, se llama María del Pilar Chávez. Trabajo en el Sensinay de Guararí y ahí tenemos compostera, pero me interesa participar en el programa de Bandera Azul. ¿Vos qué le podrías decir a doña María? Importantísimo, en el país existen diferentes programas y uno de ellos es de los más conocidos, de hecho, y más enriquecedores es el de Programa Azul, perdón, Programa Bandera Azul. Y la primera sugerencia es, ¿verdad?, contactar al programa y de hecho a uno le dan toda la instrucción sobre cómo trabajar al respecto, ¿verdad?, cuáles son los criterios, cómo ir registrando y demás. Y de hecho aprovecho más bien con su comentario para contarles que Programa Bandera Azul es un aliado de la red y hay una estrella, la estrella morada, algunos pueden ser susceptibles al color, pero no tiene nada que ver, pero bueno, es una estrella morada que lo que hace es, ¿verdad? Uno se puede ganar la estrella si logra certificar que se hacen acciones para prevenir la pérdida del desperdicio de alimentos. Entonces, una opción es motivarnos por ahí también para poder tener distintivos de este tipo, pero ya sea que después, ¿verdad? Mediante correo electrónico o algo así, tratemos de enlazarla o que entrando a la página del programa Bandera Azul de una vez establezca contacto con ellos. Pero es muy accesible y definitivamente nos pone como, nos motiva, ¿verdad?, a seguir buscando soluciones. Así que éxitos más bien, ojalá con esa iniciativa. Excelente. Yo sí me sentí susceptible con el color que mencionaste ahorita, Qué para serte pena. sincero. Dice doña Carol Fallas, aparte de estas ferias o mercados, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los alimentos preparados y no preparados que se desechan en los hospitales? Ese es un tema. Vamos a ver, yo ahora decía, ¿verdad?, que por evitar el desperdicio no podemos propiciar tampoco problemas a la salud. Entonces, el tema hospitalario es muy, muy serio porque primero es una población, ¿verdad? Los que hayan o tengamos familiares, ¿verdad?, que han estado en hospitales, sabemos que es una población muy vulnerable en ese momento por un tema de salud. Así que hay que ser sumamente cuidadoso y las normas de inocuidad, ¿verdad?, tienen que ser muy estrictas. Pero por otro lado, también el desperdicio que queda ahí, y es, ¿verdad?, como de esperarse, y a veces como pacientes uno no quiere comer, ¿verdad?, o no le gusta lo que le sirvieron en ese momento, y en esos casos, por tema de inocuidad y salud pública, ese desperdicio alimentario pues no debe manejarse de ninguna otra forma más que sea el descarte. Ahora bien, lo que sí les puedo decir por casos que nosotros conocemos es que hay un serio, o sea, una responsabilidad muy grande y un abordaje muy serio en la forma en la que se programa y se preparan los alimentos para que desde la planificación de la preparación haya ojalá la cantidad más ajustada posible para que no se genere desperdicio, pero que haya suficiente alimento para todos los que están en el hospital. Pero sí, es una situación muy compleja y como le digo, también hay que cuidar mucho el tema de salud pública. Por aquí dicen, las industrias a veces nos llenan de residuos de difícil reciclaje con exceso de empaque, completamente de acuerdo. Dice Luis Gerardo, hasta la cáscara de papa se puede usar como abono. Uh -huh. Me parece una muy buena idea, ¿verdad? Y eso funciona.
Así es, sí, sí, hoy día por dicha hay varias opciones, ¿verdad? Desde las cajitas estas que uno puede hacer en la casa u otras que ya venden, etcétera, pero se puede aprovechar si uno quiere hacer un proceso de compostaje o si hay campo en el patio, a veces también, ¿verdad? Bien picaditas y reincorporadas también en el suelo, si no son grandes cantidades, se pueden aprovechar como abono, como bien dicen. Don Eric Bolaños pone, correcto. ¿Y qué están haciendo legalmente con los restaurantes o comidas rápidas que todos los días botan comida por montones? Ni siquiera la regalan a los empleados porque por ley no se puede. Para curarse en salud, sí, al final de cuentas desperdician un montón. Eh, Coincido en que, ¿verdad? Es un tema también de cuidado. En algún momento podrá existir la discusión sobre legislación, aunque Costa Rica tiene legislación sobre de hecho, la ley 8839 fue con la que se inició, ¿verdad? El programa de gestión integral de residuos que nos habla que en primer lugar, ¿verdad? Los generadores del residuo son los responsables primero de prevenirlo y después de gestionarlo. Ahora bien, iniciativas como la que mencionaba de alimentalistas y otros, que por responsabilidad corporativa pueden estar considerando la redistribución o la donación de alimentos es una posibilidad, aunque lamentablemente en Costa Rica no tenemos legislación que respalde más bien al donante. Entonces, no, ¿verdad? Hay todavía más tela que cortar para que podamos tener también las protecciones, las posibilidades, el más bien tener cómo incentivar y motivar para que este tipo de procesos donde se disminuye el desperdicio de alimentos se pueda dar. Y aquí, ¿verdad? Sin tomar ninguna posición en lo más mínimo, pensemos tal vez incluso solo en una pequeña sodita, ¿verdad? Que quiera hacer una buena obra y donar el alimento, hay que ver después cómo se va a manipular para que más bien no sea ¿verdad? Como arma de doble filo si algo no salió bien y se pueda ver un poco afectada también la organización. Pero bueno, ¿verdad? Repito, hay mucha tela que cortar, pero creo que nuevamente la conciencia empieza por el lado de uno. Y conforme surjan iniciativas, pues también tratar de apoyarlas o dar la opinión, como la están dando ustedes también, sobre cuáles son puntos de atención para tratar de ir solucionando en conjunto y articuladamente la problemática. Don Luis Barrantes le hace la siguiente consulta. A partir de su experiencia y conocimiento, ¿conoces algunas experiencias exitosas de gobiernos locales, centros educativos o comunidades organizadas que estén buscando una solución al problema de la pérdida del desperdicio de alimentos? ¿De qué forma? Gracias. Ok, sí, bueno, por ejemplo, de la parte en la que yo trabajo un poco más, ¿verdad? Que es el área académica, las comunidades, porque en realidad las universidades y sobre todo cuando tienen residencias estudiantiles terminan volviéndose, ¿verdad? Como en una pequeña ciudad. Entonces las comunidades universitarias han empezado a trabajar sobre estos temas y tenemos algunos ejemplos exitosos, por ejemplo, en residencias donde ya se les da capacitación a los muchachos y muchachas que viven ahí sobre cómo manipular mejor el alimento, cómo hacer mejor sus compras, donde también se está visualizando, ¿verdad? Ya algunas tienen sus composteras establecidas afuera de la residencia o en general en las universidades, ¿verdad? Revisando hasta el mismo proceso del servicio de alimentación. A nivel comunitario, conozco un caso de un emprendedurismo que empezó a trabajar sobre el tema de compostaje, de hecho, y lo que hace es que, por ejemplo, cuando es la misma comunidad, bueno, acopian los residuos, ¿verdad? Tienen una compostera ya un poquito más grande y si es para los mismos miembros de ahí, como del barrio, ¿verdad? El compost, una vez que está terminado, se regala y algunos ya empiezan a utilizarlo. Puede ser en el jardín de la casa o incluso en una pequeña huertita. O si viene gente de afuera, entonces venden el kilo, digamos, de abono, ¿verdad? El kilo de compost y eso deja poder seguir comprando más insumos para mantener las composteras. Son todavía casos, ¿verdad? Como muy puntuales, muy pequeños, pero son la prueba de que se puede hacer en efecto. Y también hay algunos, por ejemplo, restaurantes que ya permanentemente sí empiezan a trabajar sobre la idea de redistribución o donación de alimentos, o igual empresas que, por ejemplo, envían sus excedentes al banco de alimentos para que permanentemente haya un flujo de redistribución y se evite el desperdicio. Sí, ese es todo un tema, ¿verdad? Hay muchas discusiones ahorita a nivel global, Codex Alimentarius y demás, ¿verdad? Para hablar del tema de etiquetado, porque en primer lugar a veces resulta muy confuso. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno, ¿verdad? No sabe
cuál es la fecha, si fue de fabricación, que porque ve tantos números y tantas cosas en la etiqueta. Entonces, lo primero es tratar de tener un poco de paciencia y tratar de educarnos en cómo leer la etiqueta de vencimiento. Segundo, como bien dice usted, ¿verdad? Veamos la etiqueta y veamos si lo que estamos comprando realmente lo podemos consumir. Ahora, yo, otra vez lo confieso, ¿verdad? De malas prácticas que yo tenía, a veces alguna vez yo decía, uy, pero esto está a punto de vencerse, mejor lo voto. No, o sea, si no ha llegado a la fecha de vencimiento, no hay por qué descartarlo. Lo que hay que hacer es planificar mejor y más bien eso es lo que voy a preparar primero antes de que se Claro. venza. Y por otro lado, ya hablando también fuera de Costa Rica, hay iniciativas, esto lo he visto en ciudades donde hay como universidades, siempre cuidando mucho el tema de inocuidad, porque no, digamos, no es permitido comercializar productos después de la fecha de vencimiento, pero lo que hacen algunos locales es poner una góndola de productos que están próximos a vencerse a un mejor precio. Entonces, ¿verdad? Sobre todo a nivel de presupuesto estudiantil, ¿verdad? Y resulta mucho más barato comprar eso, pero se sabe que es para comérselo mañana en el desayuno de una vez y el producto está perfecto, no se ha vencido. Entonces, todas esas son ideas que empiezan a surgir, pero sí, lo primero es pensar eso, ¿verdad? Bueno, y me va a dar chance de comérmelo, y si es así, otra vez, ¿verdad? Pensemos en compartirlo, pensemos en prepararlo. Me estoy imaginando en esa caja de leche, ¿verdad? Ahí, Claro. mejor hagamos algo que a lo mejor ya preparado sí lo puedo refrigerar, lo puedo congelar y no necesariamente voy a tener un problema. Luis Gámez, un saludo, don Luis. Dice, las fechas de caducidad de los alimentos son basadas en estudios rigurosos. ¿Tienen base científica? Vamos a ver, desde el punto de vista de ingeniería en alimentos o tecnología de alimentos, esa no es mi expertise, pero por mis colegas con los que trabajo, ellas me indican, ¿verdad? Se puede hacer un estudio de vida útil de los productos y eso es un proceso científico, riguroso y que debe hacerse, por ejemplo, mediante laboratorios acreditados. La otra cosa que puede suceder, porque estos análisis pueden ser costosos también, es que justamente por el criterio técnico del tipo de producto del que estemos hablando, ¿verdad? La técnica que tuvo de tratamiento térmico, de envasado, de manejo sanitario, etcétera, se puede entonces estimar, ¿verdad? Digamos, es conocido que hay ciertos productos que por su forma de preparación podrán durar X cantidad de tiempo. Y de hecho, esto es necesario incluso para cumplir con todas las regulaciones que hay del etiquetado y del registro sanitario de productos. Entonces, sí hay estudios detrás de ellos, pero bueno, también es un costo y muchas veces se puede hacer así. De hecho, hasta por seguridad, digamos, lo que uno puede estar tranquilo es que la norma usual es que el producto uno, si no ha llegado a la fecha de vencimiento, va a estar en buenas condiciones. Más bien hay como un tiempo en el que después de vencido podría seguir estando bueno, ¿verdad? Lo que no puedo recomendar en este momento sería muy irresponsable, es decir, que nos podemos jugar el chance y comernos eso después de vencido. Imagínense, Pero luego le cae mal a alguien. no, no, Dios guarde. Pero o sea, lo que sí sucede es eso, que la fecha de vencimiento más bien es como el rango seguro en el que podemos consumir el alimento. Conste que muchas veces esa vida útil puede estar determinada por cuestiones microbiológicas, que son las que nos pueden enfermar, pero también hasta por la, qué sé yo, el crunchy de una galleta, por ejemplo, Sí. tiene que ver con su vida útil sin que esté mala, pero ese es el momento seguro para comérselo, antes de eso. Doña María ya había compartido, disculpe, doña María, la dirección de la Municipalidad de Heredia. Don Ronald, excelente información. También doña Consuelo habla de lo de compartir la presentación. ¿Cuál es la dirección de Facebook? Le preguntan para anotarla y seguirlos también. Sí, por ahí Gina la colocó, pero no sé, Gina, si se puede como copiar otra vez, pero bueno, se busca Red Disminución Desperdicio de Alimentos. O en general pueden poner Disminución Desperdicio de Alimentos Costa Rica y les sale tanto la página que tenemos en el TEC como la de Facebook. Don Danilo González la felicita, dice, comparto criterio, muchas felicidades, un enorme aporte para tener conciencia en mi diario vivir. La felicita también doña Helen, Lauren Pérez también la felicita, muchas gracias por la información. Carol Smith dice, ¿cómo contactar esos grupos de voluntarios que retiran las comidas no usadas para donar a organizaciones? Igualmente, se pueden buscar de forma fácil en internet. Anoto, ¿verdad? Aquí está, Alimentalistas. Ellos salen en Facebook, en internet, en Instagram.
hortalizas. Y hay otras organizaciones, ¿verdad? Banco de Alimentos también normalmente necesita manos de voluntarios para hacerlo. Lloverá es otra de las organizaciones que también ha enlazado en algún momento con la red. Y bueno, sobre todo menciono estas, yo sé que hay muchísimas iniciativas por dicha en el país, pero menciono estas que nosotros tenemos certeza también que tienen protocolos muy serios en la manipulación del alimento. Aquí tenemos otra pregunta de Marta Alicia Peláez. Dice, ¿qué pasa con el vencimiento de comida como la avena, granola u otros productos secos? ¿Hay un problema con comer los vencidos? Vamos a ver, es como esto que trataba de comentar, ¿verdad? Respecto a que la fecha que se pone en los alimentos, lo que nos dice es que terminó su vida útil. Su vida útil termina porque empieza a perder alguno de los atributos que hacen que esa galleta sea de esa forma o que esa avena, esperemos que esté en esos grados de humedad y qué sé yo. Después de esa fecha de vencimiento, digamos como que no hay seguridad que no hayan cambiado algunos de sus atributos. Entonces, por error, ¿verdad? Creo que también alguna vez, ¿verdad? Nos hemos comido un cereal o algo así que uno dice, me sabe como raro. No necesariamente, ¿verdad? Tiene una contaminación microbiológica que nos ponga en peligro, pero perdió eso, ¿verdad? Se hidrató, ya no está tan crunchy ¿verdad? Se oxida, toma un sabor X. Entonces, repito, ¿verdad? Yo no podría decirle en este momento, cómaselo, ¿verdad? Porque no sabemos realmente también por qué cambiaron esas condiciones. Entonces, lo más adecuado es consumirlas antes de esa fecha de vencimiento, conservarlas adecuadamente. Si son productos secos, más bien, entonces asegurarnos de tenerlos bien cerrados. Si tenemos algunos de estos, ¿verdad? Contenedores que venden hoy día, incluso hay unos de vidrio, ¿verdad? Muy bonitos, se pueden tener para asegurarnos que se sigan manteniendo esas condiciones. Y si están vencidos, pues de hecho, por ejemplo, algunos de estos productos y cereales en una cajita de esa de compostaje es, ¿verdad? Se ponen todos contentos los microorganismos porque tienen más energía y pueden hacer parte de su trabajo. Entonces, en todo caso, ¿verdad? Sí hay que disponer de ellos, hacerlo de la mejor manera. Pero la clave siempre está eso, en asegurarnos que más bien no lleguemos a la fecha de vencimiento y conservarlos en las mejores maneras posibles, ¿verdad? No todos los productos tienen que estar en seco, no todos tienen que estar en el refri, no todos tienen que estar, ¿verdad? Por X tiempo o a las mismas temperaturas. Entonces hay que cuidar un poco eso y tratar uno de aprender un poquito más sobre cómo manejar esos alimentos. Excelente. De momento no veo ninguna manita más levantada, no veo ninguna otra pregunta. Ah, bueno, por aquí ya están haciendo más movimientos. Ya voy a hacer la pregunta. Dice, ¿hay alguna página o lista de alimentos y su vida útil? La pregunta la hace don Eric Bolaños. Sí, hay diferentes páginas. Ahorita no es como que tengo la lista, pero podríamos tratar de compartirlas después, incluso cuando se comparta la presentación, que nos hablan desde, por ejemplo, cómo manejar, ¿verdad? Frutas y hortalizas, incluso hasta cuándo son las temporadas. Ahorita obviamente están perdidillas por el clima un poco, pero normalmente cuando tenemos temporadas y también sobre cómo manipular los alimentos. Entonces se nos puede decir, por ejemplo, eso, ¿verdad? Las fresas, a qué temperatura las debiéramos conservar, las papas, si deben tener luz o no. Y sobre la vida útil, pues están como las estimaciones generales, como decía al principio, ¿verdad? Desde la disciplina de la ingeniería de alimentos, y también ya por el tema propiamente de la observación del producto o de lo que nos dice su etiqueta cuando son envasados, que eso es lo que dicta la legislación, ¿verdad? Excelente. Veo que le hacen otra consulta. Dice, en un curso de manipulación de alimentos, ¿se ve todo esto? En un curso de manipulación de alimentos se ve sobre todo las prácticas que nos van a asegurar la inocuidad del producto, ¿verdad? Cuando hablamos que un producto es inocuo es porque no representa peligros químicos, físicos o biológicos. Entonces nos hablan de cómo manipular el alimento. Aparte de eso, pues ya entran también otra serie de aspectos, digamos, como más logísticos o de la administración, digamos, del recurso alimentario. Y otros que también son hasta de conciencia, ¿verdad? Ya un tema un poco más ético, más personal. Pero la manipulación de alimentos nos da la base justamente para que no vayamos a tener contaminación cruzada, ¿verdad? Ya sea porque más bien lavamos tanto que pusimos cloro y eso nos genera una contaminación química en el producto, o porque más bien no está limpio, entonces hay contaminación microbiológica, o a veces habrán oído, ¿verdad? Cuando la gente entra a las plantas de proceso que hay que quitarse aretes, anillos, todo porque
puede ser que más bien tengamos un peligro físico, ¿verdad? Y que se vaya en ese alimento. Pero muchas de estas cosas son las que se ven en los cursos.